Antropoceno. Antropoceno, un nuevo encuentro y en este caso el sexto evento especial de este año, porque siempre nos juntamos los jueves, pero hoy es un día especial que queremos compartir con los amigos de Antropoceno y con los que lo puedan ver grabado en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. En esta oportunidad vamos a hablar con nuestro amigo Hugo Flombaum. Podríamos decir que es analista político, es multifacético, pero el tema que nos convoca hoy es, coincidiendo que estamos grabando esto un 7 de octubre, con diáspora y antisemitismo. Esas son las dos ideas centrales que él nos va a iluminar en un rato y a partir de allí después abrimos el debate. Así que, sin más, vamos directamente con Hugo Flombaum. Bienvenido, Hugo. Gracias a todos. La verdad que Mariano no solo me metió en un brete, sino que fue contra mi esencia misma, que es la de no ser un hombre público. Y eso es un punto que dejo al margen y lo vamos a retomar en las ideas que quiero volcarles. ¿Quién soy? Yo soy un judío, nieto de un cantor del templo, uno de los templos más importantes de Buenos Aires, que había sido inmigrante en los principios del siglo pasado, desde Odessa, Ucrania, no precisamente de la ciudad, sino de una villa cercana, donde él tenía un almacén de ramos generales, y escapado de, los, de la post-Primera Guerra Mundial, se escapa siguiendo a su hermano mayor y termina en el Chaco, en Roque Sáenz Chaco, donde todavía enseñoreaba la forestal. En esa época Roque Sáenz era un obraje de la forestal. Ahí hizo raíces, ahí donde se crió mi papá, que había llegado muy chico, acompañando al padre. Y ahí nació una parte de mi familia, que es la parte que lleva mi apellido. Y por el otro lado, mi mamá era hija de un inmigrante, y la verdad que fíjense que era tan nacional, tan argentino, mi abuelo materno, que nunca supe de dónde vino. No sé si no había sido ya de otra generación, no fue parte de los relatos de su historia, porque el primer emprendimiento que él tuvo fue en Parada América, provincia de Buenos Aires, en donde hizo una pulpería, y de ahí te fue a Realicó La Pampa, en donde tuvo una tienda que yo visité, en donde nació mi mamá. Así que tengo un padre criado en Roque Sáenz Peña, Chaco, y una madre nacida y criada en Realicó La Pampa. Este, todos, Toda la familia, muy ligada a las tradiciones del judaísmo, de diferentes maneras, una más religiosa que la de mi abuelo paterno, otra más ligada a las tradiciones por parte de mi madre. Pero a los 13 años, como era norma, atravesé mi primera crisis con estas situaciones, que fue el Bar Mitzvah, que es el lugar, la puerta de entrada a la religión que tenemos los judíos, y ahí tuve un choque enorme con mi naciente vida de rebelde, que fue ir al templo a rezar en un idioma que no solo no comprendía, sino que ni siquiera había comprendido lo que estaba rezando, y sin embargo el profesor me iba al lado mío, alentándome, mientras el rabino iba con una manito arriba de la Torá, siguiendo el supuesto relato rezo que yo estaba siguiendo.
Obviamente cada ratito me ligaba un codazo porque estaba apresurándome o estaba más lento de lo que el rabino iba indicando, y eso a mí me generó una crisis que fue evolucionando. Esta fue la primera anécdota que le conté a Mariano cuando empezamos a hablar del tema, y la segunda ya fue mucho más grande. Yo ya tenía casi 40 años y tuvo que ver con que la vida me llevó a ser secretario parlamentario del Senado de la Nación, y en ese momento la comunidad se me acercó con intención de que yo pudiera agregar algo a sus relaciones, y charlando en aquella época con Marshall Mayer, que era el rabino de la comunidad Betel, una comunidad que siempre se caracterizó por ser la más progresista de la comunidad en Buenos Aires. Le dije: mire, rabino, yo le conté esta anécdota de mi bar mitzvá, pero le conté una que había sucedido mucho más cercana en el tiempo, que fue con el nacimiento de mi hijo, en donde mi suegro, también judío, se me acercó y me dijo: Hugo, por favor, aunque sea en el quirófano, hacerle la circuncisión. A lo cual yo le respondí: mire, Alfredo, para mí va a ser mucho más sencillo explicarle por qué él es distinto a mí que explicarle a él por qué él va a ser distinto a todos sus compañeros o a la mayoría de los compañeros con los cuales se va a educar. Ya vivíamos en esa época en Loma de Zamora. Era muy raro que en las escuelas públicas pudiera tener compañeros judíos. Esto, que puede ser horroroso para muy buena parte de la comunidad, en ningún momento a mí me hizo ni siquiera dudar, ni temblar, ni aflojar mis convicciones como judío. Razón por la cual eso me acompañó, como casi todos, en la vida. Dice, mi apodo casi siempre era el ruso Flombaum, y lo fui siempre en todas las actividades que fui realizando. Esta soy yo. Me he dedicado a ser empresario y fundamentalmente desde los 13 años nunca abandoné la política. A los 13 años yo ya había participado de las manifestaciones de la lucha de laica o libre del año 58, y de ahí en adelante no paré nunca de participar en los distintos procesos políticos de la Argentina, pero nunca, salvo esta experiencia que yo le conté del Senado y que duró muy poco, 2 años y medio, y después una experiencia relativamente ligada a la política, pero que fue empresaria. Fui presidente de una empresa eléctrica de la provincia de Buenos Aires, que era una sociedad anónima, no era una empresa estatal, era una sociedad anónima, con lo cual, digamos, fue más de empresario que de político, lo cual no me hizo convivir la política, y razón por la cual Javier me presentó como un analista. Sí, escribo usualmente de la política. Bueno, hasta ahí la presentación. Hay algo que a mí en todo este proceso, que como les digo, nunca renegué, ni al contrario, siempre afirmé como parte del pueblo judío, siempre afirmó la diferencia que hay en muchas experiencias históricas en el mundo entre nación y pueblo. No son la misma cosa. Una cosa es un pueblo, otra cosa es una nación. Gran parte de la vida de muchos nosotros, por lo menos hasta el año 45-46, que es cuando nace el Estado de Israel, éramos un pueblo sin nación. A partir de ese momento convivió la diáspora con la historia de la nación de Israel, una nación no solo respetada por muchos
judíos y admirada, sino también defendida y por otro lado muy respetada y muy admirada por gran parte de Occidente por haber hecho de un desierto lo que hoy es Israel, desde todo punto de vista. Este es un concepto que tiene que ver justamente para poder entrar a hablar del tema de la diáspora, pero hoy no estamos en un día cualquiera, hoy estamos en un día en donde los judíos nuevamente tuvimos que pasar por un horroroso trance que lo único que hizo es afirmarnos como nunca en la defensa de nuestro pueblo y de nuestra nación. Pero no me voy a meter en el tema Israel y puedo dejar, si en el debate luego a dar mi impresión sobre la guerra, que la tengo, pero me interesó hablar en aquel momento cuando charlábamos con Mariano de que fue un golpe muy duro para la diáspora porque el antisemitismo afloró, digo yo, afloró en gran parte del mundo. ¿Y por qué enfatizo la palabra afloró? Yo creo que el antisemitismo viene desde la Edad Media y estuvo presente siempre. Y yo creo que en gran parte de los habitantes de Occidente es algo que tiene y subyace en la conciencia colectiva. Entonces siempre me pregunté por qué, cuál era la razón, qué es lo que generaba esto. Y ahí viene una anécdota que yo no sé, es parte del relato de la historia, el relato de la historia del nacimiento del judaísmo como, del judaísmo, no, perdón, del cristianismo como religión, que tuvo que ver con una visita que hizo Pablo, este es el relato, a el gran rabinato de Judea poco tiempo después de la crucifixión de Cristo, de Jesús. Y Pablo fue ahí a ver qué iban a hacer con el profeta judío que había muerto y que tenía tantos seguidores. Y el gran rabinato dice, el relato, que le dijo, miren, hay una gran diferencia entre lo que profesaba Jesús y lo que profesa el pueblo judío. Para nosotros el pueblo judío es el pueblo elegido. Y para Jesús, la palabra de Dios de el pueblo judío es para todo el mundo. Esto que yo acabo de decir es una cosa que todavía hoy es presente. El judaísmo es un pueblo que uno se puede entrar a él, pero es muy riguroso y muy exclusivo la gente que puede ingresar sin cumplir con los ancestros del pueblo judío, sobre todo de la madre, que es la que de alguna manera transmite la pertenencia. ¿En qué diferenció esto? Y ahí viene la parte que a mí siempre me caracterizó a mí también, y por eso al principio dije, me sacaron de mi rol en la vida al hacer esta charla pública. El judío se ha caracterizado desde la Edad Media, y esto uno lo puede ver en muchos de los escudos de los reinados europeos, en tener fuertísimo poder en el comercio, fuertísimo poder en las finanzas, pero nunca lideró nada. No era la función
del judío liderar ningún movimiento atrás de ese poder. Uno puede tener mil formas de ver las razones por la cual en en la Edad Media el pueblo judío fue perseguido y echado prácticamente de casi todos lados, pero la pregunta que yo siempre me hice es cuánto de todo eso tenía que ver con esta situación, es decir, la de acumular poder, pero la de no liderar un proceso desde ese poder acumulado, lo cual hacía que fuera un poder oculto, digamos, por decirlo de alguna manera. Si uno lo proyecta, no quiero entrar en hechos históricos precisos, pero lo tomo como un curso. Hoy hay un ejemplo que yo siempre uso que es, en Hollywood el negocio del cine está absolutamente controlado por la comunidad judía, pero no hay ningún director de cine, salvo excepciones, ni actores, ni siquiera fotografía, nada, no tiene nada que ver con la industria, pero sin embargo esa industria es dominada por la comunidad judía. Y así podíamos hacerlo. Tomé ese ejemplo porque es el más curioso, pero tiene que ver con muchos otros ejemplos de igual característica. Yo creo que en mí lo he vivido siempre. Yo nunca quise liderar ningún proyecto ni proceso. Yo podría haber sido diputado, podría haber sido ministro, podría haber sido muchas cosas, se me lo hubiera propuesto, presidente de un centro de estudiantes, ya sea en el secundario o en la universidad. Y sin embargo, siempre tenía mucho que ver con cada uno de esos procesos, pero nunca quise liderar ninguno de ellos. No quiero proyectar mi experiencia a los demás, pero la verdad que la veo muy parecida en muchos casos. Esto ha hecho una cosa que es muy rara. Una de mis hijas, la más grande, vive en Seattle y me llama la otra vez cuando fue después de la invasión de Israel a Hamás. Me dice, papá, los hijos de mis amigos no pueden entrar a los colegios, los agreden. En Seattle, el estado más demócrata de Estados Unidos, el estado de Washington. Y hay pintadas en las paredes antisemitas. Entonces, todo eso a mí me hizo conmover, porque bueno, eso después pasó en las universidades más importantes de Estados Unidos y eso después pasó en Europa en muchos lugares. Y digo, ¿cuál es la razón? Porque la guerra de Medio Oriente, primero, no es nueva, segundo, de este tipo de enfrentamientos ya no hemos tenido varios, y el único comentario que quiero dejar para, para el debate es que para mí hay una sola causa de la guerra y una sola solución para la guerra, que es el reconocimiento pleno de Israel como nación. El día que eso suceda, hasta la misma comunidad internacional puede ponerse firme respecto de los límites, respecto de las fronteras, respecto de las cosas que supuestamente se vulneran en función de una concepción que yo saqué, muy interesante, del amigo que en Antropoceno desde Israel nos enseñó a decir que los judíos también son parte de esa tierra. En el también significa que, bueno, es una tierra que ha sido vivida y poblada en la historia por otras civilizaciones. Lo extraño de todo esto es que se le haya puesto antisemita a un pueblo que está guerreando entre semitas, ¿no? Porque los semitas son los árabes también. Pero bueno,
Son esas cosas extrañas que se dan en la vida que estamos llevando. Por último, les dejo una, una reflexión, y ahí termino. ¿No será que tener poder y hacerse responsable de él es una cosa que los humanos de alguna manera exigimos? Esta es una pregunta. ¿Y no será que tener poder sin hacerse responsable de lo que eso significa puede generar algún tipo de reacción? Es un lindo debate para dar, sobre todo en momentos en donde este, se vuelven a dar estas cosas tan horribles, que es la discriminación por la pertenencia a un pueblo. Hasta acá creo que tomé algunos minutos menos, Javier, pero lo dejo acá, y me encantaría, son dudas las mías, y como dudas les pido que me ayuden a esclarecerlas. Perfecto. Hasta aquí Hugo Flomba en su charla en los primeros minutos de Antropoceno. Y ahora invitamos a todos los amigos que quieran participar a dialogar con nosotros, solamente marcando su mano ahí, como ya lo ha hecho Beto Bainer y Mariano Vinograd. Y podemos hacer este ida y vuelta con preguntas o con acotaciones, lo que ustedes quieran. Vamos primero en el orden. Tengo a Alberto Weiner. Alberto, te escuchamos. Bueno, no sé si, primero muchas gracias por la charla, en un día doloroso, no solamente para los judíos, sino para toda la gente que tenga un poco de sensibilidad por lo que ocurrió el 7 de octubre hace exactamente un año. Antes de pasar a hacer una pregunta, le hago un pequeño comentario. Está lleno de directores y de actores judíos en Hollywood. Lleno, ¿eh? Lleno. Le puedo pasar la lista después, pero Michael Douglas, Kirk Douglas, Woody Allen, Stephen Spielberg, lleno, lleno. O sea que hayan tenido participación, tienen participación, coincido con usted, en, en las productoras, pero también hay una cantidad enorme de actores y directores. Y paso a la pregunta y al comentario, que es muy interesante para mí. Yo ya la hice en varios foros y es muy interesante. En la guerra civil de Siria, ocurrida hace muy poquito, muy, muy poquito, una guerra incruenta donde el grupo Hezbollah tuvo participación aliada al presidente Assad, hubo aproximadamente 475.000 muertos. 475.000 muertos. Entre ellos hay 12.000 niños menores de 12 años, eso dicho por las Naciones Unidas, muchos con armas químicas, y 12 millones de desplazados. O sea, la mitad de la población de Siria fue desplazada por este conflicto. Es curioso que no hubo en ninguna universidad americana ni del mundo ni una coma, ni un punto, ni una palabra referido a ese hecho. Pero cuando se lee la palabra Israel o se lee la palabra judío, surge claramente un concepto claramente antisemita y se pone énfasis en criticar lo que muchas veces es criticable, porque toda muerte de un niño palestino o de un niño israelí o de un niño es una tragedia, no 1.000 ni 400. Entonces la pregunta está, yo creo que está contestado en lo que usted habló, pero me parece interesante resaltarlo. ¿A qué atribuye usted ese silencio ante las infinidad de matanzas que hay hoy contemporáneamente en el mundo y se pone todo el énfasis en un país que lo único que quiere hacer es sobrevivir? Hugo, tu palabra. Bueno, primero, respecto de los actores, gracias. Hay algunos que reconocía como tales y otros no, pero creo que lo mío tenía más que ver con la acción pública. A mí me extraña mucho siempre que esto que dije al final, ¿no? Que el poder y la responsabilidad del ejercicio del mismo no coincidan. Ojo que en el cristianismo de esto abunda y mucho, ¿no? Es decir, no es público el Opus Dei, tiene un poder enorme, y así muchos otros
de las organizaciones, pero digamos que en la historia de la humanidad lo nuestro ha sido muy significativo en Europa, el poder y nunca haber tenido mucha relevancia ni en la política ni en la cosa pública, digamos, ¿no? Este es el tema que a mí me llama para buscar alguna razón, porque la verdad es que nunca hemos liderado, o por lo menos no nos hemos caracterizado por liderar ni la mafia, ni la droga, ni la violencia, es decir, nos hemos caracterizado en todo caso por liderar otro tipo de acciones, casi todas de ellas legales, y sin embargo, digamos, a ver, ¿cuánto tendrá que ver en el nazismo y en la obsesión de los nazis con los judíos, con el poder que tenía en toda la industria metálica que tenían los judíos en aquella época? ¿Cuánto habrá tenido que ver? No lo sé, pero uno supone que algunas cosas había, porque realmente el poder que tenía la comunidad judía previa al nazismo era enorme, y sin embargo, bueno, pasó lo que pasó. Es decir, esos son uno de los momentos más críticos, ¿no? Ni hablar en los Reyes Católicos, qué sé yo, hay muchos ejemplos. Y ahora nos chocamos de nuevo con esto, que es una locura total, ¿no? La pregunta que uno se hace siempre en este momento es decir, decime una cosa, si Chile, Paraguay, Bolivia, no nombro Uruguay por razones obvias, pero y Brasil, no nos reconocen como nación y nos quieren ocupar y hacernos desaparecer, ¿cuál sería tu reacción? Digamos, esta es la primera pregunta que uno hace, digamos, porque vos lo que pretendés es que desaparezca el Estado de Israel. Bueno, este es el tema ahora. Si eso después termina en que los universitarios de Harvard o del MIT o de qué sé yo, Pensilvania, agredan a los compañeros judíos al entrar a la universidad, ¿qué tiene que ver? Digamos, ¿por qué sucede? ¿Cuál es la razón? Y ahí viene el tema, ¿no? Es decir, creo que ahí la comunidad judía, yo de este tema no había hablado en los últimos 35 años, la verdad, sinceramente, se lo digo. A partir del 7 de octubre es un tema que me acompaña y sin embargo hoy lo siento de una fuerza enorme. Hasta ahí llego, no quiero monopolizar. Vamos a Mariano Vinograd entonces, Marianito. Abrí tu micrófono, por favor, Mariano. Sí, bueno. Muchas gracias a Hugo porque la introspección, la honestidad, la transparencia, la sinceridad me habilita a hacer lo propio. Perdonen si es un poco impúdico, pero quisiera usar este día y este espacio para decir algunas cosas. Hugo, con respecto a que no hubo nunca paisanos a cargo de organizaciones mafiosas, pues bien, la Suimigdal fue un ejemplo tenebroso de tal cosa, una organización de proxenetas judíos que engañaban a las mujeres en Europa Oriental y suministraban a los prostíbulos de Rosario y Avellaneda, ¿verdad? Lo conozco. Así que debe haber otras, así que esa idea de que somos un pueblo un poco impoluto no es una idea muy adecuada. Con respecto a esta evocación a que dónde surge el antisemitismo, si en la Edad Media, en fin, en el día de hoy apareció en nuestro chat un aciago posteo que evocó a la batalla de Lepanto y a la invocación de no sé qué papa a la Santísima Virgen X, diciendo que como hoy es el día de esa Virgen, entonces se reedita una lucha santa del cristianismo contra el Islam que quiere ocupar Europa. Cuando la guerra de Siria, yo en el mercado central con mis compañeros de la mesa de los Manden Fruta, mirábamos la televisión
y veíamos los episodios de los Loan de aquel entonces, o las ¿cómo se llama la esposa de Alberto Fernández? Bueno, no me sale. Hasta que aparecieron las imágenes de la guerra de Siria. Primero los ahogados en el Mediterráneo, hasta un día los refugiados en Budapest. Y ese día que yo vi que a los sirios les estaban haciendo en la misma ciudad en donde nos masacraron a nosotros exactamente lo mismo, con perros Doberman, con llantos, con alambrados y con aquella zancadilla, una mujer siria con un bebé en brazos, es que me dediqué a traer refugiados de Siria, y lo hice en el año 2016, cuando cumplía 60 años, la mitad de mi vida judía, porque siempre se dice Unter uns 20, que ojalá vivamos hasta los 120, que fue la edad que tuvo Moisés al llegar a Canaán y que Dios no le permitió entrar porque golpeó a la piedra en vez de hablarle. Pues traje 65 familias de refugiados de Siria. Vinieron de un país en donde hasta la guerra estaba todo resuelto excepto la libertad, a un país, el nuestro, en donde casi siempre está todo irresuelto excepto la libertad. Mis abuelos vinieron aquí también entre la Primera y la Segunda Guerra, y aquí estamos el grueso de la familia. Algunos fue a Israel, la mayor parte nos quedamos acá, y desde mi abuelo hasta mis nietos ya tenemos 5 generaciones acá, y a ninguno de mis hijos o nietos se le ocurre emigrar ni a Canadá, ni a Australia, ni a Israel, sino que todos amamos a la Argentina. Entonces, yo veo que en este momento, si hay un problema de antisemitismo en alguna universidad de Seattle, que seguramente puede haberlo, infinitamente más grave es la islamofobia que cunde por Europa. En nuestro chat se ha muchas veces que el cristianismo corre riesgo en Europa de ser arrasado por el Islam, y yo quisiera aprovechar este día para advertir que de los 1.600 millones de primos nuestros que son hijos del mismo padre Abraham, solamente que hasta que Sara fue fértil los tuvo con su mujer, bueno, su concubina, digamos, ahora no me acuerdo el nombre. En consecuencia, toda la gente que sabe de Islam dice que el porcentaje de terroristas en el Islam seguramente es muy inferior al porcentaje de terroristas en cualquier otra tribu de las que existe en el mundo. Y eso es lo que yo quisiera evocar este día. Un grupo de fanáticos cometió una barbarie cruzando la frontera de Gaza a el Negev el año pasado. La represalia, la ley del talión ha sido dramática, y si hay algo que aprendimos como nación, seguramente hubo algunas otras naciones monoteístas antes de la nuestra, pero creo que no tuvieron la importancia, el proselitismo que tuvimos nosotros, por supuesto, luego amplificado, como decías, por Jesús y sus discípulos, que consideraron que siendo portadores de la palabra de Dios la teníamos que llevar a todos los pueblos del mundo. En consecuencia, si hubo algún pueblo monoteísta antes que el nuestro, no tenemos del todo registro. Debe haber en algún lugar del Asia o el África o aún de América, debía haberlo. Capaz que eran los guaraníes, ¿no es cierto? Pero, en fin, nosotros superamos la ley del talión hace 5.700 años. La idea de que porque hemos sido agredidos debemos arrasar a los vecinos, hablabas de Paraguay, Uruguay, eso es lo que hicimos con Paraguay, ¿no es cierto? Lo arrasamos en el siglo XIX como consecuencia de que tenía un presidente un poco megalómano. No podemos hacer eso. Es realmente inaceptable. Así que en este día yo quisiera repudiar la ley del talión y el arrasamiento de Gaza y del Líbano como consecuencia del trágico episodio del 7 de octubre del año pasado. Muchas gracias. Muy bien. Hugo, ¿algún comentario? Le damos paso, sino el siguiente. No. Bueno, entonces nuestro amigo que pidió la palabra, Carlos David. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Hugo. Algunas cosas en cuanto al pasado. El pueblo judío, hace miles de años, algo que sí nos pudo haber diferenciado es pues poseía un libro, ¿sí? Y en ese libro, además de haber cuestiones religiosas o dogmáticas, había cuestiones de la vida diaria, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer. Ese pequeño detalle hizo que durante la peste negra en Europa
los hicieron culpables a los judíos de traer la peste negra, porque eran los únicos que no se morían. En la cantidad que se morían los no judíos, bueno, porque se lavaban las manos, y ese es uno de los ejemplos. Entonces yo creo que hay algunas otras cosas diferencias que nos han diferenciado. Como pasó en el cristianismo cuando a Gutenberg se le dio por inventar la imprenta y la Biblia, en vez de ser propiedad de una élite, se tradujo a varios idiomas y ahí se dividió la iglesia, etcétera, etcétera. Con respecto al poder, yo creo que, más que preguntas, voy a hacer algunas consideraciones. No sé si poder en el pueblo judío hay una cantidad excesiva de premios Nobel en relación a la cantidad de gente. Así que presencia, considero que se ha tenido bastante y se tiene con premios Nobel. El área informática, que es la que me toca, bueno, todos sabemos, la invención del ICQ, que ahora estamos, bueno, nos estamos comunicando, esto del Meet, derivó de ahí, Zuckerberg, bueno, todos estos chicos que andan en yates ahora. Y con respecto al Islam, yo he ido varias veces en Israel, estuve varias veces, y la verdad coincido en que no se trata del Islam. He estado, he convivido, es más, hoy escuché un reportaje de los dos chiquitos que tienen secuestrados todavía de sobrinos de argentinos. Estaba en un kibutz en el sur, cuyo abuelo fue fundador, tipo pacifista, que él trabajaba con los gazatíes. No solo trabajaba, sino que iba a tomar cerveza a la noche con los gazatíes. Y en los últimos 2 años, bueno, le marcaron la casa, bueno, se repitieron ciertas cosas. Digamos, yo tampoco, Mariano, estigmatizo al Islam. Yo pienso que hay cierta parte hay grupos, todos sabemos, los chiitas, los sunitas, hay cierta parte de los chiitas que están tan volados de la cabeza y que en este momento son ellos o nosotros, porque Golda Meir lo dijo hace mucho tiempo. Bueno, con esto no hablo más, digamos, quiero terminar, que Golda Meir dijo algo que a mí me dejó impresionado hace mucho tiempo, que dijo que el día que Israel baje las armas, desaparece Israel. El día que los enemigos de Israel bajen las armas, habrá paz. Entonces yo creo que echaría un poco la suerte al comportamiento de estas cuestiones extremistas que obligan a veces a tener Con esto no justifico ningún crimen, ni de un lado ni del otro lado, pero es una situación complicada. Disculpe la perorata, pero no quería dejar de dar mi punto de vista del tema. Gracias. Gracias. María Bernardes pide la palabra. Dale, María. Te escuchamos, María. A ver si abrís tu micrófono y te escuchamos rápidamente. Ahí sí. Siento un dolor y un duelo profundo por la masacre del 7 de octubre. Es un gran amor que le tengo al pueblo de Israel y coincido con Mariano que también hay una gran islamofobia. No obstante, es milenaria la cuestión de odiar al pueblo judío. No le veo justificativo, sí le veo una cuestión cultural que se va transmitiendo de generación en generación de modo solapado y que explota en estas circunstancias. Se ha agravado este odio al pueblo judío a medida de que fue surgiendo cada vez más la presión hacia la franja de Gaza. Quizás si se hubiera adoptado la doctrina de los 2 estados, estaríamos muchísimo mejor en este momento. Es un momento muy grave para Medio Oriente y para toda la humanidad. Espero que se obtenga la paz, que va a ser muy difícil porque hay muchas generaciones que tienen inoculado el odio y muchas imágenes que tienen que ver con el comportamiento del ejército de Israel en territorios de guerra no han favorecido
a que se les tenga un poco más de piedad. Yo creo que a la humanidad le falta piedad. Y con respecto a lo de Cervantes, hoy no alcancé a leer el post, sí le puedo decir, Hugo, que Pablo de Tarso no conoció a Jesús. Él aparece en la vida pública 60 años después de la muerte de Jesús. No sé en qué momento habrá dicho lo que usted dice que dijo. Sí coincido con lo que dice Golda Meir. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se cultiva el amor en Medio Oriente, el amor en la humanidad? Y es un momento en el cual ni el líder Netanyahu ni el líder de Irán están dispuestos a otorgarnos, que es la misericordia y la paz. Lo que están sembrando es más odio y más destrucción y podemos esperar cosas peores todavía. Bueno, discúlpenme la extensión. Gracias, Gracias. María. Nunca, perdón, quería aclarar, nunca dije de la relación de Pablo con Jesús, sino que fue un enviado, o vaya a saber qué, dicen los relatos, que se reunió para hablar del disenso entre los seguidores de Jesús y el pueblo judío en ese momento representado por el gran rabinato. Entonces, ese fue un debate, como todos los relatos pero en general algo debe haber habido para que haya durado tantos años vivo, ¿no? Y yo creo que es un relato además que coincide con la historia, digamos, ¿no? Es decir, el cristianismo a partir de la acción de Constantino, yo diría, que fue el que realmente le dio el impulso a este proceso, generó una religión que dominó sobre Occidente absolutamente en la faz religiosa, y tuvo en la Edad Media un proceso complicado, digamos, ¿no? con el judaísmo y con los árabes, ¿no? Fueron prácticamente echados de Europa y perseguidos o quemados. ¿Qué sé yo? Yo lo que digo es que algo ha pasado entre las dos religiones surgidas después del cristianismo y el cristianismo. Coincido con Mariano respecto de, yo he recorrido varios de los países musulmanes, respeto absolutamente la historia. Yo en general me peleo con aquellos que quieren hablar en contra de las tradiciones de la religión musulmana. Yo no solo tengo respeto, sino que hay mucho para aprender también de su historia, inclusive hasta de las cosas más denostadas por los occidentales, ¿no? Hay un libro, a ver, ayúdame Mariano, hay un premio Nobel turco que vive en Alemania, que escribió el libro Estambul, bueno, no recuerdo, pero escribió un Orhan libro... Pamuk, Orhan Pamuk. Eso mismo. Bueno, él escribió otro libro, aparte de este Estambul, que es bastante aburrido, pero escribió un libro que se llama Nieve, y que trata sobre la historia del pañuelo, del hashim, ¿no? Del pañuelo, y fue muy interesante, realmente se lo recomiendo, porque hay veces que uno mira las cosas desde un fanatismo, y ese libro es justamente lo contrario, ¿no? Es por qué las mujeres, para afirmar su identidad, defienden el pañuelo en el momento en que el gobierno turco los quería prohibir, ¿no? Antes de que llegara el energúmeno actual, pero bueno, estos son los procesos políticos que se han vivido. Yo estuve justo en Turquía antes de que se impusiera Erdogan, y la verdad que vi esa pelea, ¿no? Esa pelea en Estambul, que no era en el interior de Turquía. La verdad que, gracias Mariano, me hiciste reflexionar. Soy un hombre absolutamente respetuoso de
las religiones. No es mi intención esa. Lo que creo que Irán, que representa, no son árabes, son persas. La civilización persa es una civilización absolutamente imperial, lo fue toda su historia, y la pelea de Irán tiene que ver con el dominio del territorio desde que los persas son persas, digamos, si no habría que preguntarle a los egipcios, ¿no? Así que bueno, nada, esa es mi intención. Yo creo que Irán ha hecho un collar de terroristas sobre Israel y dominan los estados que no reconocen al Estado de Israel como Estado, y eso es tremendo. Es tremendo. Hugo, tenemos aquí lista para preguntar 2 personas. Lo tengo primero a Leonardo Amadeo y luego a Adolfo Storni. Así que le vamos a dar paso primero a Leo. Leonardo, te Sí, escuchamos. hola, Bien, hola. perfecto. Gracias, Hugo, por tu exposición. Bueno, yo quiero decir un par de cosas. Primero, mi papá y mi hermano y mi mamá y mi abuela fueron sobrevivientes del Holocausto y se salvaron porque no vivían en el barrio judío, por un lado, y cuando así todo a mi papá se lo chuparon, el jefe de policía, que era un antisemita, lo liberó porque era el gerente de una fábrica y los delegados de la fábrica intervinieron porque si no se desarmaba la fuente de trabajo de muchísima gente. Entonces, soy la primera generación, nací acá 9 meses después que ellos llegaron. Conozco, eso me da una cierta vigencia acerca de lo que fue el antisemitismo en Europa. Primer punto. Mi papá, recuerdo acá, con los hermanos, uno de ellos el abuelo de Mariano, hizo una fábrica en San Martín, y cuando estaban los comunistas, él se fue con los comunistas, se reía cuando el Partido Comunista, los industriales comunistas de San Martín reivindicaban a Stalin. Uso estos 2 ejemplos para hablar sobre lo que yo considero que es, en el mejor de los casos, ignorancia de mucha gente argentina que habla de que el Islam es una religión tan valorada como otros. Me gustaría que las mujeres de esa religión vayan a Irán, se pongan bikini, como dice el analista político Borenstein, vayan a la playa, ¿no es cierto? Que los LBJT vayan a los países musulmanes y se pongan eso. Y yo considero que las costumbres islámicas que yo conozco, no soy un experto en el Corán, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con lo que amerita hoy la sociedad del siglo XXI. No lo amerita. Entonces, cuando empiezan a hablar de que si uno defiende ciertas posturas modernas, de alguna manera, a decir esto es islamofobia, etcétera, etcétera, recuerdo a mi papá riéndose de los industriales estalinistas o de los que desde lejos hablaban a favor de Hitler y compañía. Me genera una cierta, vamos a decir, indignación interna y no quería dejar de plantearlo. Muchas gracias. Paso, si te parece, entonces a Adolfo Storni. Adolfo. Ahí fui armando mi inquietud, escuchándolo a todos, y siempre a mí me gusta ver las cosas en contexto histórico. Yo creo que el antisemitismo histórico tenía que ver con cuestiones relacionadas a la raza, a la religión, a las profesiones de algunos de los miembros del pueblo judío, pero hoy en día lo que uno está viendo es la consecuencia, digamos, o los ataques que recibe, digamos, a nivel mundial, son por las acciones del Estado de Israel. Es como que cambió, no es que le están pegando a los judíos en el mundo por ser judíos, es como que hoy en día se lo agarran con los judíos por digamos, por las consecuencias de los actos del Estado de Israel.
Y eso le da un componente más complejo y más peligroso, porque Israel está en una guerra con países y con organizaciones, y muchas de ellas declaradas terroristas, que no reconocen el Estado de Israel. Entonces, la verdad que hoy en día es un peligro que todo lo que se estaba viendo como consecuencia de ser asociado, ¿no es cierto?, a la religión mayoritaria del Estado de Israel, se le está atacando, o hay ataques de antisemitismo en el mundo, ¿no? Pero yo quería hacer esa distinción en lo que era el antisemitismo clásico, de lo que hoy se ve, o por lo menos yo lo que olfateo, lo que veo, que cuando vos ves a la gente que defienda a Hamas o defienda a Irán, o digamos, tiene esas posturas anti-Likud o anti-Netanyahu, qué sé yo lo que veo es que el blanco es el Estado de Israel, ¿viste? Más que pegarle a una persona que puede ser de religión judía y que vive en Estados Unidos, en Argentina o en Uruguay o en Francia. Bueno, esa reflexión quería hacerte llegar y me gustó mucho el planteo y las intervenciones. Gracias, Adolfo. Volvemos a Mariano Vinograd, entonces. Mariano. Quisiera coincidir con Adolfo. Lo que se llama hoy antisemitismo en realidad es una oposición a la política de Netanyahu. Lo que Adolfo percibe como el antisemitismo clásico hoy es la islamofobia. Candidatos a presidentes de Europa que lo que dicen es que hay que expulsar a toda la gente que usa velo o que no come cerdo o que se inclina a Oriente en el día viernes. Eso es lo que hacían con nosotros antes y eso es lo que hoy hacen con los islámicos. Imagino que ustedes no tienen lectura de la infinidad de diarios de la colectividad judía que hay en la Argentina. Muchísimos de ellos aborrecen a Netanyahu como aborrecemos a Assad. Es muy cuestionado la idea de que la política de Netanyahu es la única posibilidad de defender la existencia de Israel. Es algo absolutamente cuestionado. Si no me equivoco, Javier, en pocos días tenemos una pacifista israelo-argentina que fue sugerida por mi prima Esther Diner. Mi prima Esther Diner, que se fue a Israel como sionista socialista, venerando a Mordejai Anilevich, el hombre que se rebeló contra los nazis en el gueto de Varsovia y que provocó la destrucción entera del gueto de Varsovia, tema que generó que algunos medios del mundo dijeran que la rebelión de los judíos de Varsovia era el único obstáculo para la paz en Europa. No olvidemos que hasta Pearl Harbor los norteamericanos no decidieron luchar contra Hitler. Mientras Hitler iba a Oriente a luchar contra los rusos, acá no había ninguna intención de derrotarlo. En fin, esto va a ser para larguísimo. Suscribo a Storni. Hoy me disgusté por su referencia a la batalla de Lepanto, a la Virgen y a no sé qué papa, y ahora coincido plenamente. Hoy lo que se percibe en las universidades de Satl no es un aborrecimiento a los judíos porque usan kipá, no comen cerdo o tienen circuncisión. Es a las políticas bestiales de Netanyahu. Gracias. Vamos entonces ahora a Darío Pico. Darío, te escuchamos. Bueno, ustedes saben que en la zona de Bahía Blanca hay muchísimas pequeñas colectividades, colonias de rusos alemanes, de judíos, de evangélicos valdenses, y además de esos, varios lugares con preponderancia de bolivianos. En general, sobre todas estas poblaciones han circulado, por así decir, rumores, que los bolivianos esto, que los alemanes de Volga esto, que los judíos esto, que eso. Sin embargo, todas esas colectividades han trabajado en paz entre sí y sin problemas con el resto de las colectividades. La Ruta 35, por ejemplo, es un rosario de pequeñas colectividades de distintos orígenes que no han tenido dificultades entre sí. Yo recuerdo de niño
la presencia de formas más o menos veladas de judeofobia. Personalmente tuve la suerte de, criado en una familia católica, de haber tenido de niño un amigo que era protestante y otro amigo que era judío. El haber conocido en forma directa esas aproximaciones completamente distintas a las que hubiera esperado en otro contexto, quebró todas las, digamos así, quebró la posibilidad de generar fanatismos. La pregunta es entonces, en muchos casos que yo conozco, es el conocimiento del otro el que ha derrumbado los prejuicios. Es decir, cuando uno entiende que por más cosas que dijeran de los bolivianos han trabajado como locos, han progresado, hoy en día hay profesionales que son hijos descendientes de estos bolivianos, finalmente, ¿qué tienen que decir de los bolivianos? Vinieron tan pobres como vinieron mis viejos e hicieron todo lo posible para progresar. Conociéndolos, las barreras desaparecen. Algo que siempre me sorprendió es que yo me enteraba de los ataques de Hamás o de Hezbollah solamente cuando Israel respondía. Es decir, hay una especie de cerco comunicacional que hace que nos enteremos de las cosas de los fanáticos islamitas solamente cuando Israel responde. En muchos casos, me consta en forma directa que muchos periodistas tienen miedo de meterse con el Islam. La pregunta es, ¿cómo se sale de eso? Digamos, ¿no es cierto? Es decir, es un complejo de cosas en las que la judeofobia tiene características que son francamente inexplicables. Comprendo perfectamente bien lo que dice Storni, pero es imposible, digamos así, pensar que gente con algún desarrollo intelectual se las agarre con hijos de judíos porque Netanyahu no les gusta lo que haga Netanyahu. Es decir, hay algo que todavía no tiene buena explicación. Netanyahu puede ser un cretino, pero el cretinismo de otro no justifica el propio. Entonces, esto de que va contra Netanyahu, ¿qué tienen que ver los chicos de un judío con eso? Entonces, hay algo que todavía no entendemos. Y francamente me gustaría entenderlo. Estamos en un punto de la reunión interesantísimo porque nuestro invitado ahora pasó a segundo plano y la estrella son todos los panelistas de esta reunión. Así que, Hugo, si me permitís, seguimos circulando la palabra. Vuelve Adolfo Storni, que tiene ahí algo para contarnos. Adolfo, te escuchamos. No, yo creo que más allá de la situación política de Israel y quién gobierna hoy, el día de mañana cambia de gobierno, cambia la orientación política, cambia la ideología, la cara, la generación, cambie lo que cambie, el conflicto no se soluciona, es mi opinión personal. Bueno, entonces le damos la palabra a Beto Weiner, que se está acomodando nuevamente en su silla. Beto, ahí estás. Sí, bueno, tengo una ligera discrepancia, siempre con respecto con Mariano y con Adolfo, de que el proceso antisemita que vivimos contemporáneamente tiene relación con la actitud de Israel y lo que Mariano llama arrasar, cosa que lamentablemente es cierto, el territorio de Gaza y defenderse contra los ataques de Hezbollah. Yo creo que el antisemitismo es un hecho independiente. Falta un catalizador que aparezca para que resurja el antisemitismo. Es un hecho cultural. Coincido con lo que decía la señora, que perdón, se me fue el nombre. Es un hecho cultural que se transmite de generación en generación y cualquier catalizador, que es una sustancia química que desata una reacción,
es suficiente para que arranque el antisemitismo, independientemente que Netanyahu, al cual estoy totalmente en las antípodas de su pensamiento, y cualquier pensador, yo creo que el antisemitismo es independiente, es un hecho cultural, está en el inconsciente colectivo de la gente, no de toda la gente, de muchísima gente, está en el inconsciente colectivo. Esa es la realidad, en mi visión, y pido disculpas si me extendí un poquito. Beto, aprovechando, ¿por qué notas esa reacción en gran parte del mundo y acá en Argentina no notas tan fuerte ese movimiento? Mira, digamos, Argentina es un caso extraordinario. Nosotros deberíamos vivir en un paraíso si no tuviéramos 53% de pobres, pero es otro tema. Argentina es un país extraordinario, tolerante, por supuesto, hay muchísimo antisemitismo en las redes, muchísimo, muchísimo. No así en la calle, donde los religiosos que se manifiestan como religiosos y visten sus vestimentas negras en el 11 o en Barracas o en cualquier barrio que están, caminan libremente por la calle sin ningún temor. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, en ningún lugar lo pueden hacer. Solamente, ni siquiera en Nueva York lo pueden hacer. En Nueva York más o menos sí, pero en otras ciudades de Estados Unidos no lo pueden hacer. Lo pueden hacer en Argentina, ¿por qué? Porque este es un país extraordinario. Muy bien, vamos a Carlos David Cooper Passer. Carlos. Carlos nomás. No, con respecto a Netanyahu, hoy a la tarde de acá, a las 2 de la tarde, hablé con mi primo que vive en Beersheba, tiene 3 hijos varones. Yossi, que es mi primo, no lo puede ver a Netanyahu ni en fotos. Los últimos 2 años, cada vez que hablamos por teléfono, tengo que escuchar lo que él dice a Netanyahu, que no es precisamente que es lindo. Bueno, un hijo de él hoy se tuvo que poner uniforme para ir a pelear. Sí, probablemente con todo lo que eso significa. Y con todo lo que eso significa, el chico es no es universitario, es profesional, mujer, 3 hijos, trabaja en una fábrica, vida hecha, 35 años creo. Tiene que dejar su vida, su casa, como estamos nosotros ahora, para ir a pelear. Eventualmente, las cosas que puede llegar a ser. Bueno, a eso se llega con esta historia. A eso se está llevando al pueblo de Israel. En cuanto a quiero también dejar que nosotros estamos hablando de gente que no conocemos, me refiero a los extremistas palestinos. Yo no voy a hablar de los musulmanes, de los extremistas palestinos. Es gente que no conocemos, estamos hablando de cosas que no conocemos. En la ciudad de Concordia, Beto, ¿cómo estás? En la ciudad de Concordia, yo nací en el 57. En el año 65, por el ahora 66, 67, había 3 o 4 clubes que no dejaban entrar como socios a judíos. Sí, regatas, el hípico, el golf y uno más. Bueno, el tiempo fue pasando, eso se fue limando. Yo lo recuerdo porque soy viejo. Sí, esto ya no es más así. Ahora convivimos. Nosotros, si en este chat, si en esta conversación nos dijéramos las peores cosas, seríamos uno contra el otro, nunca nos heriríamos, nunca iríamos a la casa de nadie a hacerle nada. Es decir, estamos hablando de estamos poniendo nuestra cultura occidental y sumo a esto a la cultura oriental de los musulmanes, a los chinos y a todo eso. Ni los chinos, que tienen otra cultura completamente distinta de los musulmanes, de los católicos, de los judíos, hacen las barbaridades de estos pequeños grupos. Entonces, a veces es muy difícil buscar desde nuestra lógica explicaciones a estos ataques y buscar explicaciones a estas respuestas. Gracias. Vamos entonces a Alemania, a nuestro amigo Alberto Argiel. Alberto. A ver, yo quería recapitular un hecho que es relativamente reciente y que me asombró mucho a mí. No hace mucho, creo que en los últimos 2 años, se hizo una coalición de gobierno de 6 fuerzas políticas en la Knesset, en el Parlamento israelí. ¿Se acuerda alguien cómo fue eso? Yo creo, porque no sigo el trasfondo político, que se hizo nada más que para que Netanyahu pudiera continuar. ¿Es cierto? Eso es lo uno. Y lo otro es mi pregunta, porque no lo sé, ¿por qué los iraníes, que son persas,
apoyan al Hezbollah. Muy bien. Puso Si alguien lo Alberto, sabe, por favor. puso el comentario. Hugo, vos sos nuestro invitado, así que intervenís cuando querés, no tenés que pedir la palabra. Si querés, No, quiero poner, porque así como dijiste, todos los debates empiezan a tomar distintos cursos. Y no por ser disruptivo, sino por ser un estudioso de nuestra historia, la historia mundial. Creo que fue la materia que más me gustó de la carrera que hice, así que me pasé la vida leyendo historia. Yo les pongo un punto. Yo creo que atrás de la guerra, de cualquier guerra, tanto de la de Ucrania como la de Medio Oriente, hay muchas cosas. Es decir, pensar que la guerra la sostuvo, la desarrolló Netanyahu. A mí las cosas que son de esta gravitancia, me cuesta creer que son hechos individuales. Estamos en un momento en donde China está tratando de dominar las rutas marítimas para firmar la ruta de la seda. Estamos en el momento en que el petróleo está empezando a tener menor importancia económica en el mundo. Estamos viviendo un proceso en donde el poder es sin frontera. Yo diría que no reconozco en la historia de la humanidad que haya un hombre poderoso como Elon Musk que vive y tributa en Estados Unidos y produce en China, digamos, que supuestamente es el gran enemigo de Estados Unidos desde el punto de vista comercial, al punto tal que puso en cuestionamiento que el Parlamento dicte un impuesto especial para los autos eléctricos fabricados en China. A lo que quiero decir es, en este tipo de enfrentamientos como los que estamos viviendo, no le saquemos la vista a lo que está pasando en el mundo, porque las guerras en general son producidas por muchas cosas que no tienen que ver con lo que se expresa. Quiero poner ese marco para tampoco, por eso no quise en esta presentación hablar sobre la política mundial, porque creo, y en esto coincido con lo que decía recién Storni y Weiner, en que creo que el antisemitismo es un hecho cultural, digamos. El que lo quiera negar, creo que hay bondad. Hay también Pico, por Dios, que lo veía y me identifiqué mucho. Hay un hecho cultural que yo no tengo la respuesta, pero que son miles de años que se han expresado, a veces en forma muy violenta y muchas veces otras se expresan en estupideces. En mi primero superior, cuando yo tenía el primario, estaba dividido el primero en primero y el primero superior. En mi primero superior se me marcó algo para el resto de mi vida. En esa época todavía existía la materia obligatoria de religión. Y como yo era el único judío en mi división, me sacaban del aula y yo me quedaba en el patio solo toda esa hora. Y yo y era escuela pública, ¿no? Mariano Acosta, nada más ni nada menos. Además, así que yo lo que les quiero decir es, hay hechos culturales que los he vivido, yo los he superado, nunca me sentí perseguido, nunca sentí un límite a mi desarrollo personal por el hecho de ser judío, lo confieso jamás, y les digo que toda mi vida política la he desarrollado, gran parte de ella en el peronismo, que es el lugar que supuestamente es antisemita por antonomasia, y sin embargo les puedo asegurar que me he manejado como un pez en la pecera sin ningún problema. Quería dejar estas reflexiones
sin dejar de afirmar que creo que hay un hecho cultural antisemita en ciernes y que cada vez que se presenta la oportunidad histórica, explota. Y eso yo no tengo la respuesta. Hugo, seguimos en este 7 de octubre. Vamos a ir terminando la reunión. Nos quedan, si les parece, Mariano Vinograd y María Bernardes como últimas personas para intervenir en esta reunión. Mariano, te escuchamos. Bueno, como ya estamos terminando, entramos en el fogón de corazones abiertos. Fue toda la reunión un fogón de corazones Muy abiertos. distinta. No sé cuántos de ustedes iban de campamento cuando eran chiquitos, pero el último día se prendía el fogón y entonces cada uno decía con quién se había peleado, de qué chica se había enamorado y que no le había correspondido, y después se bajaba la bragueta y se orinaba el fogón para apagarlo. Calculo, las chicas, no sé, mirarían para otro lado, no me acuerdo muy bien. En fin, en Virasoro también hicimos un fogón de corazones abiertos, que afortunadamente quedó testimonio y que se puso a llorar un ministro, ¿se acuerdan? Perfecto, sí. Bueno, este es el fogón de corazones abiertos. Entonces yo quisiera decir que alguien mencionó el privilegio que tenemos de ser argentinos y yo quisiera destacar ese privilegio. No hay creo que ningún país en el mundo que en su preámbulo constitucional diga que es para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el territorio. ¿Qué llevó a estos compatriotas en 1853 a semejante reflexión? El otro día hablaban de las mareas plebeyas. Efectivamente, ya en 1853 había una marea plebeya, y ni que hablar en 1810. Yo la verdad que en todos lados ser judío me dio privilegios, en todos lados, desde el mercado central hasta la Villa Miseria, hasta Tembia Porá. Cuando yo digo que soy judío, me abren las puertas. Decía el doctor Raskowski que cuando el atentado de la AMIA, que el atentado de la AMIA era porque le tenían envidia a los judíos, no bronca, y le tenían envidia por su destaque. Entonces, la verdad, yo en este momento, la charla se llamó Diáspora y Antisemitismo, porque fue el título que sintetizamos con Javier, pero ahora por ahí querés en el fogón de corazones abiertos comentar, Javier, que el primer título intentó ser un poquito más largo. Y esto fue porque días pasados lo fui a visitar a Flounban, a Los Pingüinos, donde vive él en Merlo, en dirección a San Andrés de Giles, y me dijo estas dos ideas que me impactaron. La de la circuncisión de su hijo, yo quisiera confesar la mía propia en este fogón de corazones abiertos. Como mis padres eran de izquierda, a mí no me querían hacer la circuncisión. Entonces mi abuela abrió la ventana y le dijo a mi papá, si no la convences a la comunista de tu mujer que le haga la circuncisión a mi nieto, yo me tiro por la ventana. Entonces a mí me hicieron ese simulacro al que renunció Flounban, y toda la infancia en el Club ACOAG me tenía que esconder porque todos tenían circuncisión y yo no. Cuando nació mi hijo Juan, que es de izquierda, se la hice para que fuera, vaya a saber, la antítesis de Flounban, para que perteneciera a nuestro pueblo, y yo creía que me sobraba un pedacito. Era un judío 99,99%, pero me sobraba el prepucio. Nunca sentí discriminación desde ya. Frente a los que dicen chino de mierda, turco de mierda, gitano de mierda, alguna vez alguien me habrá dicho que era un judío. Pero la verdad, frente a la discriminación que padecen todos los pueblos del mundo, la nuestra es papel picado. Si hay algo que es terrible en la humanidad en este momento, es la islamofobia, señores, reconózcanlo. Lleno de países europeos que tienen candidatos que dicen que a las señoras que usan velo hay que echarlas. Esa carajada es lo que padecimos nosotros en el año 40. Seamos conscientes. Tenemos el privilegio de haber superado el nazismo y ahora ignorar a los canallas que en Europa quieren echar a la gente por la indumentaria que usa, por el lugar de los 4 polos cardinales al que orientan su rezo, por si lo hacen arrodillados o parados. Gracias, Antropoceno, porque en Antropoceno me siento judío, argentino y humano. Muchas gracias.
Fenómeno. Estamos entre medio de año nuevo y el día del perdón, Mariano, así que es una oportunidad importante de poder pedir perdón también por todas nuestras... María, por favor, tu última intervención y cerramos la reunión. Bueno, soy clase 57, nunca vi un fogón de esos que dicen, me salvé. Bueno, muy interesante toda la charla, gracias Hugo y gracias a todos los que participaron. Este tema larvado que yo digo que hay culturalmente a lo largo de miles de años contra los judíos sigue existiendo. También está existiendo, como dice Mariano, islamofobia, pero no solamente contra el Islam, sino contra todo el que tenga un color diferente o una etnia diferente en Europa. Sin embargo, hay dirigentes y hay hasta alcaldes en algunos países europeos que vienen del Islam. Tenemos muchos problemas y los vamos a seguir teniendo como humanidad hasta que no hagamos lo que habló Jesús, que tiene que ver con el amor. Al respecto de Argentina, que es un país maravilloso, en las grandes comunidades evangélicas, con las cuales también estudié, aparte estudié con la gente de la AMIA, yo soy católica, pero trato de ir por todo tipo de lados para ver las diferencias, se hace muchísimo hincapié en la importancia del judaísmo en lo judío-cristiano y se apuesta siempre por la existencia de Israel y del judío en general. Bueno, apostemos a la paz, va a ser muy difícil, pero tenemos que trabajar sobre el inconsciente colectivo de esto larvado que ya transcurre miles y miles de años que tiene que ver contra el judío y apostar a que el pueblo de Israel pueda desplazar a Netanyahu. Como dijo Alberto Argiel hoy, ¿alguien se acuerda cómo fue elegido para su continuidad Netanyahu? Sí, tuvieron que hacer una coalición con la gente más de extrema derecha y más fanática en Israel para que Netanyahu, que estaba siendo juzgado por hechos de corrupción, siga permaneciendo en el poder. Y este tema de ampliar la guerra y ponerse tan cruel tiene que ver con la supervivencia de Netanyahu y no precisamente del Estado de Israel. ¿Cómo se vuelve atrás de esto? No lo sabemos. Esto tiene pinta de seguir avanzando. Y con respecto a lo que dijo, creo que Alberto, del petróleo, en este momento y por unas cuantas décadas más, el petróleo nos va a seguir azotando con sus precios y ahora en una guerra de Medio Oriente nos va a azotar en la economía de todas formas. Así que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a invertir nosotros en los sucedáneos del petróleo para desplazar todos los combustibles fósiles y no solamente por el cambio climático, sino por la supervivencia económica plena. Bueno, que haya paz para todos. Un abrazo. Gracias, María. Bueno, Hugo, si te parece, haces unas palabras de despedida y cerramos este encuentro tan lindo contigo. No, un agradecimiento pleno y cumplió el objetivo de aprender, porque uno en estas cosas aprende y es lo más importante. Así que les agradezco un montón y quedo en deuda alguna vez para hablar de nuestro país, que es el que más conozco. Así que un abrazo a todos y les agradezco la oportunidad. Amigos, entonces ponemos punto final en este encuentro de Antropoceno, distinto, en un día distinto. Nos vemos este jueves y gracias Hugo y gracias a todos por haber participado. Buenas noches. Antropoceno.